Tenemos una ley que se creó para proteger a las víctimas, pero, y sí, como sostienen algunos, ha acabado generando consecuencias totalmente inesperadas. Hoy vamos a meternos de lleno en la visión, bastante controvertida por cierto, que nos ofrece Juan Soto Ibars en su libro Lo que no existe sobre la ley de violencia de género aquí en España. ¿Listos para darle una vuelta a lo que creíamos saber? A ver, para empezar a entender cualquier cosa, lo primero son los datos, ¿no? Por eso, el autor arranca con una pregunta que parece de lo más simple. ¿Cuántas víctimas de violencia de género hay realmente en España? La respuesta, como vamos a ver, es cualquier cosa menos sencilla. Y aquí llega la primera sorpresa. La respuesta que encuentra el autor es que nadie lo sabe. Y ojo, no es que las cifras bailen un poco, no. Es que, según su investigación, el dato oficial y unificado simplemente no existe. ¿Pero cómo es posible? Y para que nadie piense que esto es una opinión sin más, el autor fue directo a la fuente. O sea, hizo una petición formal a través del portal de transparencia y la respuesta oficial fue tan desconcertante como reveladora. No tenían el dato. La solución que le dieron fue que consultara encuestas o que fuera preguntando una por una a cada comunidad autónoma. Vale, para entender bien todo este argumento, vamos a seguir los mismos pasos que el autor. Empezaremos con el misterio de esa cifra que no aparece. Luego, veremos quién puede ser considerada víctima y qué implica. Analizaremos los efectos inesperados de la ley, pondremos la lupa sobre el famoso dato de las denuncias falsas y, para terminar, reflexionaremos sobre cómo queda la balanza de la justicia. Y aquí es donde empieza, digamos, el meollo de la cuestión. La pregunta que plantea el autor es de pura lógica. Si no sabemos la magnitud real del problema, ¿cómo podemos estar seguros de que las soluciones que aplicamos son las correctas? Es como intentar curar una enfermedad sin un diagnóstico. A ver, hay un detalle que a lo mejor parece una tontería, pero que según el libro es clave, y está en el lenguaje. En cualquier otro proceso penal hablamos de denunciante, hasta que hay una sentencia. Sin embargo, en los casos de violencia de género, a la mujer se la considera víctima desde el primer minuto. Un cambio sutil, sí, pero con unas implicaciones enormes. Claro, esta flexibilidad con la palabra víctima nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta. Si para ser víctima no hace falta una sentencia, ¿cómo se consigue esa condición a nivel administrativo? Y más importante todavía, ¿qué puertas abre ese reconocimiento? Y es justo aquí donde el análisis del autor se pone, si cabe, más polémico. Según describe, el camino para ser acreditada como víctima es sorprendentemente simple. No hace falta una denuncia, ni pruebas, ni una sentencia. Basta con acudir a los servicios sociales y expresar la intención de denunciar para que el sistema se ponga en marcha. Y claro, esa acreditación no es un simple trozo de papel, no. Es la llave que abre un auténtico cofre de ayudas y beneficios. Hablamos de medidas tan contundentes como la salida inmediata del hombre del domicilio, ventajas en la custodia de los hijos, acceso a ayudas económicas, prioridad para viviendas e incluso la obtención de papeles para mujeres extranjeras. Es lo que el autor no duda en calificar como un incentivo perverso. Para explicar las consecuencias no previstas de la ley, el autor recurre a una metáfora histórica muy potente, el efecto Mao. Se refiere a cómo la campaña de Mao Zedong para exterminar a los gorriones en China acabó provocando una plaga de insectos y una hambruna terrible. La idea es simple, a veces la solución puede ser peor que el problema. Entonces, ¿cuál es el resultado de este efecto Mao según el libro? Pues, por un lado, el objetivo era proteger a las víctimas, pero el sistema podría estar desviando recursos vitales. Por otro, se buscaba una justicia rápida, pero la saturación de los juzgados provoca que, paradójicamente, las víctimas reales tengan que esperar más. Una tormenta perfecta. Y toda esta idea se resume en una de las frases más duras del capítulo. La mujer que emplea el escudo como espada solo puede herir con ella a hombres por el hecho de serlo. Una reflexión que apunta directa al corazón del debate. ¿Puede un mecanismo de protección convertirse en un arma? Bueno, y ahora llegamos al que es, probablemente, el terreno más pantanoso de todo este debate, el de las denuncias falsas. Parece que todo el mundo tiene una opinión, y casi siempre se basa en una cifra, un dato que se repite una y otra vez como un mantra. Seguro que os suena, ¿a que sí? El famoso 0,001%, la cifra oficial de la Fiscalía que nos dice que las denuncias falsas son estadísticamente irrelevantes, un dato que, en teoría, debería cerrar cualquier discusión. Pero, ¿y si esa cifra no estuviera contando toda la historia? El libro recoge el testimonio anónimo de un fiscal que describe estos delitos como auténticos unicornios rosas. Y la clave de la metáfora es buenísima. No es que no existan, es que el sistema, tal y como está montado, simplemente no parece tener las herramientas para cazarlos. Y aquí es donde el autor se pone a desmontar, pieza por pieza, ese dato oficial. Argumenta que la cifra está,
literalmente cocinada. Para que un caso entre en esa estadística del 0,001%, tienen que darse una serie de condiciones casi imposibles. Que sea el fiscal quien actúe por su cuenta, que se descubra en la etapa final del juicio y no al principio, y que la condena sea firme ese mismo año. En resumen, un embudo legal que deja fuera a la inmensa mayoría de los casos que no acaban en condena. Pero claro, si abrimos un poco el plano y miramos qué pasa con todas las denuncias, el panorama que dibuja el autor es radicalmente distinto. Los datos que recopila muestran que casi 8 de cada 10 denuncias presentadas en los últimos años han terminado archivadas o con una absolución. Solo 2 de cada 10 acabaron en condena. Esto nos deja ante una encrucijada lógica, una paradoja, que el libro pone sobre la mesa. Si las denuncias falsas son un mito, tenemos que asumir entonces que nuestro sistema de justicia es tan ineficaz que deja sin castigo a casi el 80% de los maltratadores. Una de las dos ideas parece que no encaja. Y todo este entramado nos lleva a la última pieza del puzzle, que es quizás la más delicada de todas. ¿Qué pasa con un principio que debería ser sagrado en cualquier Estado de Derecho, como es la presunción de inocencia? Y aquí el libro saca a la luz una confesión que es probablemente de las más reveladoras. Viene de una de las propias impulsoras de la ley, quien afirmó: «Se nos planteó el dilema entre presunción de inocencia y derecho a la vida, y optamos por salvar vidas». Una declaración que, según el autor, confirma que se tomó una decisión consciente de sacrificar un principio fundamental en favor de otro. Este gráfico lo deja clarísimo. Vemos el abismo que hay entre la versión oficial y la percepción de quienes están en la trinchera judicial. Por un lado, el 0,001% de la Fiscalía. Por otro, las estimaciones de abogados especializados que, según el libro, hablan de que entre un 20 y un 40% de los casos podrían tener un componente instrumental. La diferencia es simplemente brutal. Y así, todo este análisis de Soto Ibars nos devuelve a la pregunta del principio, pero ahora con muchísimos más matices. ¿Puede un escudo diseñado para proteger acabar en ciertas manos convertido en una espada? El libro no ofrece una respuesta sencilla, porque probablemente no la haya. Lo que sí hace es obligarnos a mirar más allá de las consignas y a reflexionar sobre las complejidades de la justicia. La última palabra, como siempre, queda en la reflexión de cada cual.